el Ministerio de Relaciones Exteriores desde Cuba adelantándose al tema de las deportaciones de cubanos? En el diálogo no se habló de deportaciones masivas, pero nosotros hemos escuchado los planteamientos que algunos políticos en Estados Unidos han hecho sobre el tema. Aquí es importante recordar que existen acuerdos migratorios entre Cuba y los Estados Unidos. Y cualquier tema de esta característica, incluyendo las deportaciones que pueda haber, tienen que hacerse en el marco de lo que establecen los acuerdos. Y en ese contexto no es realista pensar en que vaya a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos a Cuba. A ver, primero, esto fue un diálogo que se acaba de producir. Dicen ellos que no discutieron las deportaciones masivas porque eso es un tema de la administración entrante. Correcto. Que hay unos tratados migratorios que ya están amenazando con que los romperían, no es la primera vez, y que no es realista. O sea, quiere decir, tienes que sentarte a negociar. En el medio de esa negociación está el parol. Primera pregunta, ¿el parol sigue funcionando? El parol humanitario sí. El de la edición Cuba? 34A, sí, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ajá, sigue funcionando. Sigue funcionando. ¿Y siguen llegando al mismo ritmo del principio? No. Todavía funciona el programa, pero no con el mismo... ¿No están cumpliendo la cuota esa de 30.000 que se había Yo puesto? no lo estoy viendo. Si lo están cumpliendo, tendría que ver la estadística, pero al menos con lo que yo estoy viendo en la oficina, de las personas que nos vienen a ver, están frustradísimos porque tienen casos pendientes de paro humanitario, de inclusive enero del 23, febrero del 23, que todavía están esperando y no se mueven esos casos. Y su instinto le dice, o su experiencia, que va a pasar ahora con Trump y el parol. Él lo va a eliminar. Lo va a eliminar. ¿Tiene la potestad de eliminarlo de un plumazo? Sí, porque fue una orden ejecutiva, él lo puede rescindir y lo puede eliminar. Y digo eso porque, no lo digo a la ligera, lo digo porque la administración nueva y los funcionarios que van a estar a cargo de inmigración consideran que ha habido mucho abuso con el parol. Y que en realidad el parol no es un beneficio inmigratorio que se debería de generalizar de la forma que ellos consideran que se ha generalizado, de tal manera que lo van a dejar de utilizar o nada más que utilizar en circunstancias extremas por un motivo urgente humanitario. Parte de la crítica de la nueva administración es que se ha generalizado el uso del parol, ellos consideran hasta ilegalmente, al igual que han convertido el TPS en un estatus permanente, cuando en realidad es un estatus temporal. También me preocupo por lo que va a pasar con el TPS con la nueva administración. Bueno, estaba leyendo ahí en las normas que hay TPS para países en crisis en el Medio Oriente también. Sí, o sea, no Líbano, el Líbano lo acaban de específicamente, anunciar. ¿no? Que acaban de anunciar lo del Líbano. Ahora, si eliminan el parol, esos que ya entraron con parol no tienen el problema de la I-220A. Sí, no, ellos también. El cubano que entró con parol es ajuste cubano. La ley de ajuste cubano. Ajuste cubano. ¿La I-220A no puede ajustarse? No, a no ser de que literalmente pida y ICE o SBP le dé un parol, porque en algunos casos lo hemos solicitado y se le ha entregado, pero el argumento, el precedente legal de Cabrera Fernández sigue en pie, es un caso del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, y por el momento las Cortes de Inmigración ni el Servicio de Inmigración están reconociendo la I-220A como parol. En algunos casos, dependiendo de las circunstancias, sobre todo si le hicieron una entrevista de miedo creíble que la persona aprobó, técnicamente esa libertad después de la entrevista de miedo creíble debe de ser considerada un parol y en algunos casos el Servicio de Inmigración afirmativamente le pide el parol al solicitante porque consideran que fue un error y se lo deberían de haber dado por el procedimiento del caso. Pero en realidad depende de las circunstancias de cada caso. Por lo general la I-220A sigue sin ser considerado un parol. Y entonces, ¿qué están haciendo muchos de la I-220A o no sé, la I-220A? Pidiendo asilo político, yendo a un juicio. Es correcto. Y entonces, la pregunta es, si vas a un juicio de asilo político y no estás preparado, o tu abogado no está lo suficientemente preparado, y pierdes el juicio, ¿qué te pasa? Si pierdes el juicio, es una orden de deportación, apelable,
pero enfrenta la posibilidad de que tengas una orden final de deportación. ¿Antes de la apelación te pueden deportar? No, tienes derecho de apelación. ¿Cuánto demora un proceso? Puede demorar un par de años, 1 año y medio, 2 años, una apelación normal. Y sobre después, todo si es una persona no después detenida. si se arregla lo de la I-220A, ¿puedes ajustarte con la ley de ajuste cubano o ya al haber perdido un juicio? Excelente pregunta. Deberías de poder, porque si es un caso que está en apelación, no es una orden final de deportación. Entonces, si llegaran a determinar que la I-220 es un parol porque es un dictamen de una corte federal o porque inmigración lo determina de esta manera, entonces deberíamos de poder hacer una moción de que el caso sea devuelto al tribunal de inmigración que ordenó la deportación para que reconsidere el caso por el acontecimiento que ya la persona califica bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, son casos que deberemos de poder retomar con la Corte si no tienen una orden final de deportación. Si tiene orden final de deportación porque se perdió la apelación. Hay un periodo de pedir una moción de reapertura, son 90 días por lo general, pero si hay un cambio de ley, muchas veces la misma fiscalía acceden a la reapertura del caso por el cambio de ley. El que perdió una orden, el que tiene una orden final de apelación no tiene chance de ir a la ley de ajuste por ningún lado. Si le llegaran a dar un parón, aunque es muy difícil ya con una orden final de deportación, pero estas mociones de reapertura se pueden intentar, generalmente es más tarde de 90 días de la orden de deportación, 180 días por falta de comparecencia por circunstancias extraordinarias fuera de su control, en cualquier momento si la persona fue deportada en su ausencia por falta de aviso o en cualquier momento si la fiscalía accede a la moción de reapertura y en algunos casos extremos hacemos lo que llamamos un sua sponte motion, que es que le pedimos que la Corte por su propia cuenta reabra el caso porque la persona, el compareciente, presenta circunstancias extraordinarias que justifican la reapertura del caso. ¿Hay alguna cifra, porque se ha hablado de 30.000, 40.000, pero hay alguna cifra real de cuántos cubanos tienen una carta de deportación? Es la que yo entiendo, de 30 a 40.000 es el número que yo entiendo que exista. Creo que eso ha aumentado con los recién llegados que tienen deportación expedita con I-220B. Que dicho sea de paso, para mí son los que corren más peligro de una deportación física a Cuba porque es lo que presuntamente Cuba accedió a... Cuba, los que llevan mucho tiempo aquí no los quiere. Exactamente. Ajá. Están ya muy contaminados por el capitalismo brutal. Y creo que sería una facilidad a ICE que no le van a entregar a ICE tan cómodamente. Entonces, ¿usted cree, qué cree de la teoría de que si Trump logra controlar la frontera y disminuir, nunca va a eliminarlo por completo, pero disminuir las entradas irregulares, vamos a llamarle, ilegales, como quiera, entonces podría decretar algún tipo de amnistía, de beneficios para los que ya llevan años aquí? ¿O usted cree que la administración va a ser implacable, lo mismo con los que están tratando de entrar que con los que llevan ya muchos años aquí? Va a haber poca flexibilidad. ¿Sí? Y sí creo que la frontera en realidad, con las regulaciones que han emitido desde 2023, mayo del 23, ahora septiembre del 24, de asegurar la frontera, de evitar personas que evitan vías legales para entrar al país, que los inhabilitan para presentar asilo, los números han disminuido bastante en lo que va de año del 2024. En realidad creo que va a seguir esa línea, tal vez va a endurecer un poco más lo de la frontera, posiblemente hasta suspenda el proceso migratorio en la frontera. Donde creo que pudiera haber un poco de flexibilidad y es, según la entrevista que le acaba de dar, es con los soñadores. Creo que... Ya dijo, o sea, pero ya, fíjate, pero eso es un síntoma de que... O sea, no es tan malo el logro tampoco, ¿no? No, él tiene una sensibilidad con ellos, de hecho lo dijo, que muchos de estos muchachos ya están en la media edad, ya no son tan muchachos, porque este es un programa que empezó en el 2012 para los que entraron los en el 2007. Los soñadores han ganado un espacio en el... Sí, o sea, que en teoría hay soñadores que tienen 40 y pico años de edad en estos momentos. Entonces, y él reconoce que muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma del país nativo, que fueron traídos al país por... ¿Usted cree que esa va a ser la única excepción? Parece ser que van a negociar en base a eso y todo. O sea, ¿no cree que si se controla el relajo, vamos a llamarle así, de la frontera? O sea, ¿cómo vas a arreglar a los que ya están aquí? Si siguen y siguen entrando, porque el famoso efecto de llamada, a lo mejor no podemos darle una esperanza a personas que llevan aquí mucho tiempo y que de alguna manera, o no.
¿Qué más quisiera yo? Pero entiendo que van a querer ayudar a través del Congreso a los soñadores, posiblemente aumenten a través de acción legislativa eso mismo de los números de visas de profesionales especializados, que son 65,000 al año nada más, tal vez visas temporales para trabajadores agrícolas, de trabajadores no agrícolas, que son 33,000 cada 6 meses para trabajadores no agrícolas, aumentar ese número de visas. Eso yo lo puedo ver, tratar de crear un sistema de inmigración basado más en mérito que en lazos familiares, pero una amnistía, una legalización para personas indocumentadas, aún sin antecedentes penales, es lo que veo más difícil. Ok, bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá Dios quiera que esté equivocado. ¿Qué más quisiera yo? Digo yo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Vamos, cuando regresemos a hablar